Bueno, pues como ves en este título, es una situación muy alarmante la que te voy a comentar en este vídeo. Tanto si eres emprendedor, eres empresario, ya tienes un negocio o tienes algún tipo de inversión, eres un pequeño inversor, la próxima crisis mundial parece ser, mucha gente lo dice y yo en base a lo que he analizado también lo creo, será antes del 2020. Por lo tanto, podemos hacer dos cosas. Una es seguir disfrutando pensando que no va a pasar nada, o podemos aprender del pasado, tal y como te expliqué en el caso de la quiebra de Lehman Brothers en un vídeo anterior. Precisamente quería repasar la quiebra de Lehman Brothers para que estuvieras preparado, preparada, para entender mejor lo que va a ocurrir en la próxima crisis mundial. Ya digo, estamos hablando de que es un plazo más o menos de 2 años, pero no sabemos cuándo será, podría ser dentro de unos pocos meses, ¿vale? Lo que está claro es que se están dando circunstancias que ya se dieron con la quiebra de Lehman Brothers en ese entorno, en ese momento, y los efectos, como sabes, de ese vídeo, fueron devastadores para la economía y el sistema financieros mundiales, ¿vale? Bueno, ¿dónde está el indicador? ¿Por qué podemos casi asegurar de que se avecina una crisis mundial? La deuda. El problema está en la deuda, ¿vale? Al final piensa de que, bueno, como pasó con el caso de Lehman Brothers, cuando hay deuda, quiere decir que hay alguien al que le debes ese dinero. Y cuando no puedes pagar, hay un problema. Primero, que te vas a la quiebra, lo pierdes todo. Y segundo, la otra parte, la que te había prestado el dinero, pues no lo cobra, no lo recupera, y a su vez normalmente esa parte también tiene sus acreedores, tiene sus deudas, con lo cual se da un efecto dominó, un efecto cascada que provoca graves problemas para la economía. Bueno, dicho de otra manera, mira, este es un gráfico en el cual por colores, es un gráfico obtenido de Bloomberg, es un gráfico en el cual se muestra en estos años que ves aquí, del 99 al 2017, cuál es la evolución de la deuda mundial, la deuda global, ¿vale? Y en colores, como te decía, su reparto, su distribución entre empresas no financieras, es decir, empresas que no se dedican que no son bancos, quiero decir, aquellas empresas que son bancos o se dedican a temas financieros, gobiernos y, pues bueno, pues los hogares, digamos, ¿no? Como puedes ver, antes del 2010, allá por el 2008, cuando fue la quiebra de Lehman Brothers y ahí el sistema financiero colapsó y se provocó la crisis financiera, el nivel de deuda era muy elevado. Podemos ver que estaba en torno a los 180 trillones de dólares, ¿vale? Fíjate cómo luego en los años siguientes se redujo un poco, pero otra vez ha vuelto a subir. Pero no es solo que haya vuelto a subir, sino que está en un volumen muy preocupante, ¿vale? Como ves, este gráfico es de 2017, el último dato, pero actualmente la deuda está pues en eso, 237 trillones, ¿vale? Por lo tanto, el problema está en que lo que equivalía a billones, ¿vale? Billones, ya hablamos de cómo los entendemos en Europa, ¿vale? Claro, el problema está en que el PIB, es decir, digamos, lo que hemos generado, lo que ha generado la economía en la misma fecha, ha sido de 80 billones de dólares, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que la deuda es 237 billones, de ahí que tengamos una gran diferencia, otra vez más, entre lo que es la economía real, lo que se produce, los bienes que se producen, los servicios que se producen en un país, en este caso en todo el mundo, y la deuda que tiene sobre sus espaldas todo el mundo. Estamos hablando de que casi triplica la deuda a la economía. Dicho esto en términos de un hogar, de una casa, de lo que podría ser tu caso, ¿no? Si tú tienes un sueldo de $1000, imagínate que debieras $3000 al mes, quiero decir, es decir, es imposible que lo pagues. O sea, esa deuda va a estar para siempre, porque tus ingresos son menores, mucho menores que lo que tú debes, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo vas a pagar con 1000 una deuda de 3000?
¿vale? Otra cosa es que dijeras, bueno, la deuda no crece y entonces voy generando esos ingresos, ya, pero es que las deudas crecen porque los intereses se van generando y se van acumulando a la deuda. Por lo tanto, no podemos decir que la deuda se reduzca simplemente a través del ahorro, ¿vale? Y el ahorro en una economía, como ocurrió después de la crisis financiera, el ahorro por las malas provocó lo que ya sabéis, un gran colapso de la economía. Porque pensad que el dinero al final, que hay una economía, o se consume o se ahorra. Cuando se ahorra, quiere decir que ese dinero no se pone, digamos, en la economía, es decir, que las empresas ven como sus ventas de productos y servicios caen porque la gente no quiere gastar dinero, ¿vale? Entonces, como la gente no gasta dinero porque la ahorra, porque tiene que pagar muchas deudas, resulta que, claro, las empresas al vender menos necesitan menos personal y también necesitan menos compras, y esas compras a su vez las realizan otras empresas, y esas empresas ven como sus ventas caen, y por lo tanto el personal sobra, y esto genera, como ya te haces una idea, desempleo, ¿vale? Claro, cuando la gente encima pierde sus empleos, pues se da cuenta que con lo que tenía ahorrado no puede vivir, y encima al perder sus empleos no puede generar ingresos para pagar las deudas, con lo cual vemos que el problema es muy, muy grande, ¿vale? Entonces, como te decía, esta foto, esta imagen, esta gráfica es muy preocupante porque los niveles de deuda son muy elevados respecto de una situación en la cual hubo una crisis financiera. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? ¿Por qué la deuda es mucho más grande? Bueno, pues básicamente ha pasado porque la solución a la crisis financiera que desencadenó la quiebra de Lehman Brothers, la solución ha sido básicamente imprimir dinero, bajar los tipos de interés, es decir, poner el dinero tan barato que la gente pudiera endeudarse más y los bancos centrales emitir dinero, imprimir dinero, es decir, piensa que el dinero es la gasolina que mueve el mundo, es como la gasolina de un coche, sin gasolina el coche no se mueve. Entonces, claro, el dinero puede provenir, ya digo, de que la economía crece, las empresas ganan dinero, se pagan mejores sueldos, la gente ahorra, etcétera. O puede provenir de que el sistema financiero, los bancos, con dinero creado, dinero digamos que no existía en la economía, con ese dinero lo inyectan en la economía para que esa economía se aguante, ¿vale? Por eso hay ese desfase, porque lo lógico es decir, hombre, si la economía mundial tiene un valor de 80 billones de dólares, lo normal es que pues la deuda no debería ser tan grande. Bueno, como te digo, el sistema financiero crea su dinero. El dinero básicamente hoy en día ya no se imprime, se crea a través de un ordenador. Y por lo tanto, lo que se ha hecho es, con esos incentivos de préstamos muy baratos de tipo de interés cero, con esos incentivos lo que se ha hecho es inyectar ese dinero a la economía para que, pues bueno, por un lado, las empresas pudieran endeudarse y no quebrar. Es decir, si me bajan las ventas y por lo tanto tengo menos dinero por mi actividad económica, si me dan préstamos, si me dan dinero prestado y barato, podré pagar mis gastos sin tener que cerrar, sin tener que, digamos, echar a la gente a la calle, reducir personal. Es como si, lo que te decía, tú ganaras $1000 al mes y pues bueno, pierdes tu trabajo, pero el banco te da un préstamo de $1000 para que aunque no tengas esos ingresos de tu trabajo puedas sobrevivir e incluso mantener el mismo nivel de vida que tenías, ¿vale? Es lo mismo. Entonces lo que es preocupante es que, como ves en este gráfico, buena parte de la deuda viene de gobiernos, pero también buena parte viene de empresas que no son bancos, aunque los bancos también se han endeudado. Realmente son los hogares los que han reducido su endeudamiento, es decir, los hogares realmente por la crisis en estos 10 años redujeron su endeudamiento en torno al 25-27%, ¿vale? Pero las empresas, sin embargo, no lo han reducido, ¿vale? Sin embargo, las empresas son las que, digamos, han estado sobreviviendo estos años a base de dinero barato, a base de deudas, ¿vale? Por lo tanto, digamos que los hogares sí que se han apretado el cinturón, sí que han hecho sus deberes, es decir, bueno, han gastado menos, porque lógicamente no podían,
pero sin embargo las empresas pues han tirado de ese dinero barato, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Pues como te decía, si los beneficios que generan las empresas son mucho más bajos que las deudas que tienen que pagar, tendrán un problema. O sea, igual que te he comentado de que si se producen en la economía 80 billones y realmente debemos el triple, tenemos un problema, pues en las empresas no pienses que ocurre algo mejor, sino que la media es que hoy en día las empresas deben en torno a 4 veces su beneficio. Es decir, que si yo gano 100 millones, por ejemplo, pues debo 400. Por lo tanto, si gano 100 millones al año y debo 400, en 4 años podría pagarlo, pero eso suponiendo que tendría 100 millones de beneficio todos los años y que encima los intereses no subieran mucho. Porque ahí está el problema, en los intereses. Como te decía, las deudas aumentan porque los intereses se generan. Claro, cuando los tipos de interés, como está ocurriendo ahora, son muy bajos, no es un gran problema en pagar intereses, porque al final los intereses son casi cero, ¿vale? Son muy bajos. Pero claro, el problema está en que Estados Unidos tiene muchos argumentos para subir los tipos de interés. Y claro, si Estados Unidos empieza a subir tipos de interés, las empresas lo empezarán a pasar peor, los bancos quizá lo empiecen a pasar peor y volvemos al mismo entorno que provocó la crisis financiera y la quiebra de Lehman Brothers. Y es que Lehman Brothers, como sabes, por el vídeo que hice, si lo has visto, tenía muchos préstamos hipotecarios. Cuando la gente no pudo pagarlos, de repente quebró. Lógicamente, todo ese dinero que le debían no lo iba a cobrar y, pues lógicamente, entró en quiebra, en situación de quiebra técnica, ¿vale? Por lo tanto, si otra vez Estados Unidos sube los tipos de interés, otra vez volverá a darse ese problema. ¿En dónde? ¿Serán los hogares con las hipotecas, como pasó con Lehman Brothers? ¿Será a lo mejor las tarjetas de crédito que tienen intereses aún más altos? Quizás sean las empresas las que provoquen esta caída, no lo sabemos. Pero lo que es seguro es que los tipos de interés se van a subir en Estados Unidos y que por lo tanto habrá problemas financieros para alguno de estos agentes, para alguno de estos elementos del mercado y de la economía, hogares, bancos, gobiernos o empresas no financieras. Y dirás, ¿y por qué estás tan seguro, Miguel, de que van a subir los tipos de interés en Estados Unidos? Bueno, por varios motivos. El primero, cuando el desempleo es bajo, en este caso Estados Unidos tiene un desempleo por debajo del 4%, es normal que la economía suban los precios, es decir, que se inflacione la economía. Y claro, una subida de precios muy grande provoca a la larga más problemas en la economía y por eso la única manera que hay de parar la inflación, la subida de precios, sobre todo cuando hay mucha gente que trabaja y por lo tanto mucha gente que puede consumir, es a través de los tipos de interés. Subidas en los tipos de interés para hacer que las personas pues tengan que pagar a lo mejor más intereses y por lo tanto tengan menos dinero para consumir, o que vean que bueno, que ahorrar el dinero y por lo tanto obtener una rentabilidad es más interesante que gastar y consumir, ¿vale? Ese es uno de los motivos. Dos, el problema también está en que Donald Trump ha incentivado la economía con bajadas de impuestos. ¿Esto qué ha provocado? Que las empresas norteamericanas tengan mucho dinero líquido, tengan dinero en caja porque han tenido que pagar menos impuestos y claro, esto implica que las empresas han gastado más dinero. Parte del dinero lo han gastado en sueldos. De hecho, pues bueno, los salarios que se dan en ciertas empresas, sobre todo de Silicon Valley, las tecnológicas, son enormes, son sueldos millonarios. Por lo tanto, todas esas gentes tienen mucho dinero para poder gastar y por lo tanto es otro de los motivos por los que hay que subir los tipos de interés. Igual que si a nosotros nos suben la hipoteca a nivel de intereses y consumimos menos, si a las empresas les subimos los intereses, podrán gastar menos y por lo tanto tendrán que ahorrar y pues bueno, evitaremos que sigan gastando y la economía siga creciendo casi sin control, es decir, que los precios se disparen a largo plazo, ¿vale? Y el tercer punto es toda la cuestión que está habiendo
de la guerra comercial, ¿vale? Los aranceles provocan aranceles de productos que no están fabricados en Norteamérica, la famosa guerra comercial que está desarrollando Trump contra Europa y China. Claro, los aranceles hacen que los productos sean más caros, es decir, otra vez que los precios aumenten. Por lo tanto, tipos de interés otra vez es la única solución para parar la subida de precios, ¿vale? Porque las subidas de precios a la larga son muy dañinas para la economía, y si no, tenemos ahí los casos de países latinoamericanos que por culpa de la inflación, pues ya sabes lo que está ocurriendo. Hay gente que gasta mucho dinero y no puede comprar casi ni una barra de pan, ¿no? Como es el caso que está ocurriendo recientemente con Venezuela. Por lo tanto, las subidas de precios no son buenas, ¿vale? Claro, el problema está en que cuando de repente empiecen a subir los tipos de interés, pues habrá problemas. Y habrá problemas porque, claro, habrá empresas que, pues bueno, no podrán pagar esos aumentos de intereses. Estas empresas que no puedan pagar, como pasó con el caso de Lehman Brothers, en ese caso por préstamos hipotecarios, pero en este caso las empresas que no puedan pagar, ¿qué ocurrirá? Que habrá bancos que no cobrarán esos créditos y por lo tanto hay un riesgo de que esos bancos puedan quebrar. Y si se ocurre de manera sistemática, o si son bancos muy grandes, pasará como con Lehman Brothers, y al final, pues bueno, tendrá un efecto muy dañino en el sistema financiero. Al final lo que ocurrirá es que el sistema financiero se contraerá, es decir, que de dar dinero pasará a no darlo. Incluso aquellas personas que tenían créditos verán cómo no se les renueva los créditos, ¿vale? Y por lo tanto, pues claro, habrá menos dinero en la economía, y por lo tanto, al haber menos dinero en la economía inyectado en el sistema financiero, pues esto provocará una recesión económica. Claro, esto, como te digo, cuando Estados Unidos tenga algún tipo de problema financiero, se trasladará a todas las economías, y además tenemos un grave problema, y es que no solo Estados Unidos está muy endeudado, o la economía mundial está muy endeudada, pero en especial, lógicamente, la norteamericana, porque tiene un gran tamaño, sino que digamos que hay un gran dragón dormido que no sabemos qué efectos va a provocar, y es la deuda china. La deuda china. China tiene un nivel de deuda altísimo, ¿vale? También, pues bueno, por culpa de un sector inmobiliario que crece mucho, por culpa de todo el consumo, etcétera, ¿vale? Al final es un país que está creciendo demasiado rápido, y por lo tanto, pues bueno, también puede tener graves problemas a nivel de deuda, no solo deuda del país, sino deudas por los elevados precios del sector inmobiliario, o deudas relacionadas con tarjetas de créditos en el caso del consumo de las familias, ¿vale? Pero, como habíamos visto antes, también hay un problema, que son los países, la administración pública, ¿vale? ¿Y qué está ocurriendo en España? Bueno, en España, digamos, habíamos conseguido controlar la deuda. Bueno, controlarla, al final estamos hablando de tenerla al 100% del PIB, es decir, lo mismo que se ha generado en la economía, el mismo importe de verlo. Es una barbaridad, es muy, muy grande la deuda, pero hay otros países, como hablaremos ahora, que tienen mucha más deuda, es decir, tienen deuda muy superior al 100%. Y claro, aquí está el problema. ¿Qué pasa si la administración pública, si el gobierno en España está endeudado? Claro, cuando hay una recesión económica, como te decía, cuando las familias no pueden gastar mucho dinero, las empresas tampoco, por lo que te he comentado antes, pues se les sube los tipos de interés. Hay empresas que, al reducirse las ventas, tienen que despedir a gente. Esta gente que son despedidas no tienen dinero para consumir, y encima las hipotecas o sus deudas han subido por culpa de los tipos de interés. Todo eso provoca un menor consumo, ¿vale? Una menor inversión también, lógicamente la compra de vivienda, compra de vehículos, inversiones de empresas. Y claro, ahí casi siempre la mejor solución es que sea el sector público, la administración, la que compense la caída del sector privado, del consumo, del gasto del sector privado, y que sea quien gaste,
y con ese gasto público se compensa y la economía al menos va aterrizando o no tiene una caída tan grande, ¿vale? Esto es la teoría. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando la administración pública encima está muy endeudada? Que no puede gastar. Y este es un problema, ¿vale? Este es un problema porque, claro, con el nuevo gobierno de Sánchez y sobre todo con el apoyo que le ha dado Podemos para sacar adelante los presupuestos, pues claro, no parece que el gasto se vaya a controlar. O sea, no parece, digamos, que pues, las políticas fiscales sean más conservadoras, como lo eran con el Partido Popular. Y claro, esto puede provocar que ante una más que probable crisis mundial no lleguemos bien preparados, es decir, que el gobierno cuando ocurra no tenga margen para gastar dinero y por lo tanto la caída de la economía no la pueda amortiguar. Este es el problema que podemos tener en España, ¿vale? Que no nos estemos preparando financieramente a nivel del país para afrontar una más que probable crisis, ¿vale? Ya digo, otra vez sería culpa seguramente de Estados Unidos o de China por los excesos, pero al final es una economía muy interconectada y es imposible que no nos afecte el sistema financiero, prácticamente es uno. Por lo tanto, si hay problemas financieros en Estados Unidos, lo habrá en Europa y por supuesto que los habrá en España, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, si no estamos bien preparados podemos lamentarlo mucho y a la vista de los presupuestos pues puede ser que gastemos más de lo que deberíamos de gastar, teniendo en cuenta que en un par de años puede que tengamos que necesitar cada euro que estamos gastando ahora alegremente, ¿vale? Pero bueno, hay países que están peor. Italia, ¿no? En Italia la situación no solo es muy compleja a nivel político, con un gobierno, pues bueno, donde casi se está hablando de que quieren salir del euro, volver a su divisa original, a la lira, pero es que además Italia tiene una deuda del 130% del PIB y esto va aumentando y encima, ya digo, aparte de que sea un gobierno que está dispuesto a salirse de Europa cuando, imagínate, si se sale de Europa y una crisis financiera, ¿cómo van a pagar esa deuda? ¿Quién les va a ayudar? Si Europa ya no están en Europa, ¿quién les va a ayudar? Sería una quiebra de país como pasó en su día con Argentina y sería tremendo, ¿vale? Y además es un gobierno pues con tintes populistas, que demasiado hay de populismo en Europa y por lo tanto pues cuando hay populismo se gasta más alegremente, ¿vale? En Polonia también está habiendo problemas, con también presidentes populistas, en Hungría también. Grecia era uno de los grandes problemas que hubo con la crisis del euro y bueno, Grecia ha hecho un gran ajuste, de hecho casi el gobierno de Tsipras, un gobierno de izquierda, ha tenido que aplicar reformas muy duras, más típicas o más de derechas, teniendo que afrontar incluso mociones de censura, ya digo, lo han pasado muy mal. Pero claro, Grecia es que, pues bueno, sigue teniendo una deuda muy abultada, con un 160% de deuda sobre el PIB. Produce muy poco, por lo tanto, su deuda es muy elevada, a pesar de todos los ajustes que han hecho. Ya digo, aquí en España, respecto de Italia y Grecia, Italia con un 130 del PIB y Grecia con un 160 del PIB a nivel de deuda, España con un 100%. No estábamos tan mal, pero ya digo, la debilidad del gobierno de Sánchez y los pactos, lógicamente, con partidos de izquierdas puede dar al traste este ahorro, este sufrimiento que, bueno, pues al final es lo mismo que haría una ama de casa. Si en una casa se gasta más de lo que se ingresa, las madres saben mucho de economía y saben perfectamente lo que hay que hacer, que es ahorrar. Gastar en alimentos más básicos, porque hay que seguir dando de comer a la familia, reciclar la ropa, pasarla de hermanos mayores a hermanos menores, gastar menos en lujos, ni vacaciones, ni nada de esto. Y es lo mismo que hace un país. Al final, no pensemos que los países tienen soluciones mágicas. Al final, si gastas más de lo que ingresas, tienes que endeudarte. ¿Y cuál es el problema?
Bueno, pues el problema está en que hoy en día lo que estamos pagando de deuda en España pues no es mucho. Es decir, al final, como tenemos una deuda relativamente pequeña, pues los intereses que pagamos al estar bajo los tipos de interés pues no es muy elevada. El problema sería que qué pasaría si la deuda aumenta y encima los tipos de interés aumentan. Bueno, pues entonces pasaríamos de que ahora mismo en España estamos pagando 30.000 millones de euros en intereses al año por una deuda que, ya digo, alcanza el 100% del PIB. Pero, fijaos, a nivel de impuesto de sociedades, uno de los principales impuestos que hay, el impuesto que grava el beneficio de las empresas, estamos hablando de que se recaudan 20.000 millones. Es decir, nos faltan 10.000 millones. Solo si tenemos en cuenta lo que recaudamos a través del impuesto de sociedades. Pero si los tipos de interés aumentan y, por ejemplo, pasaran al 2%, en vez de 30.000 millones de euros al año en intereses, pasaríamos a pagar 90.000 millones de euros. Es decir, 3 veces más, suponiendo que simplemente aumenta el tipo de interés. Si encima aumentara la deuda, podríamos estar hablando de una cantidad muy grande. Y por lo tanto, estaríamos hablando de que sería imposible de que se pudiera pagar esa deuda con los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, la única solución que nos quedaría es seguir endeudándonos para pagar esos intereses. Y volveríamos a la solución que ha habido hasta ahora, que es el Banco Central Europeo. Cuando ciertos países, como por ejemplo, ya digo, Italia, dicen que quieren abandonar el euro, no tienen en cuenta de que gracias a la labor de Mario Draghi, que es la persona que ves en pantalla, gracias a esta labor se ha podido mantener más o menos cierta tranquilidad en Europa. Ya digo, se han hecho ajustes muy drásticos, se ha pasado muy mal, pero es que sin la labor del Banco Central Europeo se hubiera pasado mucho peor, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como te decía, cuando los gobiernos tienen que gastar o tienen que pagar pensiones o tienen que mantener infraestructuras o inversión para que la economía por lo menos aguante, claro, cuando los presupuestos del Estado no dan, porque la economía cae, los impuestos caen, por lo tanto, aumenta el desempleo y hay que pagar más prestaciones de desempleo, y a todo esto hay que sumarle pensiones por jubilación, etcétera. Cuando ocurre todo esto, pues claro, la única solución que tiene un gobierno, un país, igual que una familia, es endeudarse. Y claro, endeudarse consiste en que alguien tiene que querer prestarte ese dinero. Entonces, lo que ha hecho en estos años el Banco Central Europeo, con Mario Draghi a la cabeza, ha sido dar mucha liquidez, es decir, dar dinero, dar préstamos, tanto a bancos como empresas, como, bueno, pues hacer que la economía, como decíamos al principio, creciera gracias o se mantuviera, o por lo menos no fuera peor, gracias a la deuda. Que podéis pensar que no era, bueno, la mejor solución. Bueno, es que en economía realmente hablamos de que ha evolucionado mucho el mundo, pero la economía sigue funcionando con los mismos principios. Por lo tanto, estas son las soluciones. Es que no hay más soluciones, ¿vale? O ahorras, que en España lo hemos hecho vía salarios, ¿vale? O ahorras dinero, o recaudas más impuestos, o te endeudas poco más, ¿vale? Y claro, ¿cuál es el problema? Que Mario Draghi, italiano, y por lo tanto partidario de, bueno, digamos, de prestar, de mantener bajo los tipos de interés, porque una de las claves de un Banco Central Europeo, igual que en Estados Unidos, hemos comentado antes lo de la inflación, también en Europa se preocupan de la inflación. Y claro, la inflación hoy en día en Europa, pues estamos hablando de que estamos en torno al 2%. Y sin embargo los tipos de interés están muy bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central Europeo se está preocupando más, gracias a Mario Draghi, de aguantar la economía manteniendo los tipos de interés muy bajos, que en luchar con la inflación, que es un problema que a la larga genera graves consecuencias en la economía. ¿Pero cuál es el problema?
que Mario Draghi se va, ¿vale? Mario Draghi se va a ir del Banco Central Europeo y claro, ya esa política de prestar, dar dinero, sobre todo a los países que más gastan, como puede ser los países del sur, Grecia, Italia, España, pues esta política parece que estará, digamos, más complicada. Muchos países europeos se quejan de que Alemania hace lo que quiere con Europa. A Alemania le interesa que los países del sur sigan comprando, es decir, no le interesa que sus economías entren en una crisis total, sino que les interesan de que, bueno, de que más o menos puedan sobrevivir, porque de esa manera ellos podrán vender productos, ¿no? Hay muchos productos alemanes, mismamente tema de vehículos, ¿no? Por lo tanto, a Alemania no le interesa, digamos, aunque se vaya Mario Draghi, no le interesa que el Banco Central Europeo pase a, pues bueno, a preocuparse más de la inflación que de dar dinero barato para las economías, sobre todo las del sur, porque las del norte van bien, son ahorradoras y tienen menos fraude fiscal y por lo tanto tienen más recursos económicos, ¿vale? Y además son más competitivas en cuanto a sus productos y servicios. Entonces, es improbable que Alemania ponga un banquero al frente del Banco Central Europeo que sea alemán. Es decir, no van a provocar más tensiones como está ocurriendo con Italia en cuanto a querer salirse del euro. No van a querer provocar más tensiones, pero eso no quiere decir que vayan a permitir lo que se está haciendo hasta ahora. Pondrán a un banquero, seguramente del norte, a diferencia de Draghi, que es del sur, un banquero del norte de Europa que seguramente, pues bueno, vaya subiendo tipos de interés para controlar la inflación y sea más obediente a las políticas conservadoras y de Alemania, ¿vale? Por lo tanto, igual que decíamos que Estados Unidos iban a subir los tipos de interés por varios motivos, en Europa este cambio y porque al final no se puede mantener los tipos de interés tanto tiempo como se está manteniendo a niveles tan bajos, en Europa irá subiendo los tipos de interés. ¿Y a qué afectará de manera muy notable? Lógicamente al endeudamiento de empresas, a los intereses que pagarán los países, como hemos dicho antes. España, con una subida de tipos, podría llegar a pagar el triple sin que aumente la deuda, es decir, sin endeudarnos más, solo por el aumento de tipos de interés podríamos pagar 3 veces más en intereses, pero el problema sobre todo está en los hogares, porque las hipotecas irían encareciéndose poco a poco, ¿vale? Y ahí volveríamos a tener problemas de que las personas, pues bueno, igual no pueden pagar la hipoteca, y si encima en España le unimos todas estas subidas que ha habido en precios de electricidad, alimentación, etcétera, pues veríamos que si ya hay gente que lo está pasando mal, imagínate cómo puede ocurrir o cómo lo pueden llegar a pasar si ocurre todo esto, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, la situación tanto en el otro lado del Atlántico, que aunque en España fuera buena, nos acabaría perjudicando. En España tampoco es buena y en Europa, por supuesto, no es buena. Ya digo, tanto en Estados Unidos como en Europa hemos puesto como solución a la última crisis financiera la misma medida que generó esa crisis financiera, que es dinero barato, endeudamiento con un interés muy bajo, y esto ha hecho que la gente, pues bueno, la gente, tanto empresas, bancos, gobiernos, particulares, se hayan ido endeudando, no se hayan preocupado tanto en generar más ingresos, en que mejorara la economía por otras fuentes, de otras formas no artificiales, y al final nos vemos que estamos más endeudados que cuando se produjo la crisis financiera de 2008. Por lo tanto, aparte de la tensión que se ha ido generando en estos años en Europa por las medidas de ajuste tan dramáticas que ha habido que hacer y que ha impuesto sobre todo Alemania, aparte de esas tensiones políticas, nos damos cuenta de que no estamos preparados. No estamos preparados para más que una probable crisis financiera por una subida de tipos de interés. Ya digo, es difícil no subir tipos de interés. Al final la economía también tiene graves problemas por la inflación,
caso de Venezuela que he comentado antes. Por lo tanto, antes o después habrá que subir tipo de interés. El problema es cuándo, cómo y qué efecto tendrá en la economía. Ya digo, es muy complicado que países tan endeudados como puede ser China, toda Europa o Estados Unidos no acaben provocando una crisis financiera y por lo tanto una crisis económica. Si se da una crisis financiera por el exceso de deuda en Estados Unidos o en China y se reduce el consumo de estos países, en Europa lo vamos a notar. Y por lo tanto tendremos un problema a nivel de recesión económica. Bajará la producción de bienes y servicios, las empresas tendrán que despedir personas y por lo tanto habrá personas que no puedan pagar sus deudas, no podrán subsistir y aumentará el gasto en prestaciones por desempleo. Pero claro, cuando los países encima están tan endeudados, pues poco podrán gastar, tendrán que endeudarse más y al final subirán impuestos. Ya digo, es algo que, bueno, que ya hemos vivido y lo hemos vivido hace muy poco como para encima tener que pasarlo en los próximos 2 años otra vez más. Por lo tanto, si eres inversor, protege tus ahorros, protege tus inversiones. Si eres emprendedor, ten en cuenta que, bueno, nunca hay un buen momento para emprender, nunca lo hay, pero puede ser que tengas que emprender en una situación económica difícil. Yo prácticamente me volqué como emprendedor en los años de la crisis económica, es decir, dejé de depender totalmente y ser emprendedor al 100% en el 2011. Ahí ya solo vivía de mis negocios y por lo tanto estamos hablando de que era el tercer año después de la crisis financiera. Por lo tanto, bueno, no tiene por qué asustarte el que haya esa situación económica y si ya tienes una empresa, ahí tendrías que preocuparte de reducir tus niveles de endeudamiento o de tomar medidas que hagan que seas más competitivo, que reduzcas gastos, que generes más ventas, porque de esa manera tendrás un colchón, igual que deberíamos tener todos, un colchón financiero, unos ahorros, unas inversiones, algo que si vienen mal dadas podamos generar dinero para pasar ese bache económico, ¿vale? Bueno, este es mi análisis, espero equivocarme, pero ya digo, todo indica a que antes del 2020 se dará otra crisis económica y por lo tanto te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube donde podrás ver consejos de inversión, consejos de negocios, es decir, podrás tener todo lo necesario para poder afrontar esta más que probable crisis financiera y por lo menos, pues bueno, que estés bien capitalizado, que tengas dinero, que tengas inversiones, que tengas empresas competitivas, que tengas a lo mejor una manera de emprender para poder sobrevivir en caso de que pierdas tu trabajo y que al fin y al cabo, pues bueno, podamos sobrevivir a estos ciclos económicos que ya digo, si la crisis financiera, la última que fue muy grave, se produjo en 2008 y ciertamente no hemos salido todavía de ese clima, digamos, de post-crisis económica. Si ahora dentro de poco se acerca otra, imagínate cómo puede ser la situación, ¿vale? Por lo tanto, suscríbete, yo subo vídeos todas las semanas y seguro que hay algo que te pueda ayudar. Hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.